Se suponía que iba a ser una noche divertida y ligera con amigos, pero las cosas se torcieron bastante rápido. Honestamente, ni siquiera estoy segura de qué me pasó. Supongo que a veces simplemente me dejo llevar un poco, pero eso no justifica lo que dije. Hola, soy Jessica, tengo 32 años y estoy aquí para contarte sobre la noche en que metí la pata en serio. A veces uno cree que solo está bromeando, pero termina cruzando una línea que ni siquiera sabía que existía. Y luego viene el después, cuando ya no puedes retractarte, pero igual actúas como si no fuera gran cosa. Eso fue exactamente lo que pasó en esa estúpida fiesta. Todo empezó cuando estábamos en casa de unos amigos, una reunión casual con algunas copas y juegos. Mi esposo Paulo también estaba allí, por supuesto. Paulo tiene 35 años, es algo callado y sinceramente, siempre ha sido del tipo que no le gusta armar escenas. Es bueno conmigo y con los niños, trabaja duro, mantiene las cosas funcionando incluso cuando yo no logro organizarme la mitad del tiempo. Pero a mí me gusta divertirme, hablar en voz alta, hacer reír a todos, a veces a costa de la persona equivocada. Todos estábamos hablando de lo que habíamos hecho últimamente y, por supuesto, tuve que mencionar que yo era la que llevaba las riendas en casa. No estaba tratando de ser seria, ¿ok? Solo era una broma. Una broma estúpida e impulsiva, pero supongo que Paulo no lo vio así. Así que me reí, tomé un sorbo de vino y dije algo como, sí, en casa yo soy la jefa. Paulo, él solo trabaja y cuida a los niños, mientras yo me encargo de todo lo demás. Hago todo. Soy la verdadera cabeza del hogar. La sala se quedó en silencio por un segundo y luego todos se quedaron mirando a Paulo, esperando su reacción. Y yo pensé que sería gracioso, pero para él no lo fue. Esbozó una sonrisa, pero era una de esas sonrisas forzadas. Podía ver la tensión en su cara. No dijo nada de inmediato, pero podía notar que no estaba contento. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Seguí hablando sin pensar en cómo podría herirlo. Empecé a decir que yo manejaba todas las cuentas, tomaba decisiones sobre la escuela de los niños e incluso manejaba nuestras finanzas, lo cual, seamos honestos, se me da fatal. Soy realmente mala con el dinero. Pero seguí fingiendo que tenía todo bajo control. Tal vez no quería admitir que soy impulsiva, que me aburro y hago compras tontas, que no llevo un control de las cosas como debería. Pero bueno, ¿quién quiere admitir eso cuando estás tratando de parecer cool, verdad? En algún momento Paulo me interrumpió y ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez había ido demasiado lejos. Me dijo, sabes, Jess, actúas como si yo no hiciera nada aquí, pero tú eres la que gasta dinero sin pensar. Eres la que compra cosas que no necesitamos, y luego yo tengo que arreglar el desastre. Y me cayó el 20. Estaba enojado. Muy enojado. Pero en lugar de disculparme o hacerme responsable de lo que había dicho, simplemente lo ignoré. Hice una broma sobre cómo ya debería estar acostumbrado, como solo estaba divirtiéndome un poco y que debía relajarse. Me reí como si no fuera gran cosa. La verdad es que sabía que lo que dije le dolió. Siempre ha sido sensible con eso de que lo ponga como el chiste de la noche. Pero supongo que en ese momento no me importó. Quería que todos se rieran, que pensaran que yo era graciosa. Pero en cuanto vi el rostro tenso de Paulo, supe que había cruzado una línea. Sentí las miradas de nuestros amigos sobre nosotros y por un segundo pensé, tal vez tengo que retractarme, tal vez debería disculparme. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque no me gusta admitir cuando me equivoco. Lo detesto. Prefiero barrer las cosas debajo de la alfombra y fingir que todo está bien. He sido así por mucho tiempo. Tal vez siempre he sido así. Pero es más fácil actuar como si no me importara que asumir mis errores. Después de eso, todo el ambiente cambió. La gente intentó cambiar de tema, pero podía sentir la tensión entre Paulo y yo. Cuando llegamos a casa, no dijo ni una palabra. Fue directo al dormitorio, y yo sabía que estaba molesto. Pero, ¿me disculpé? No. ¿Acaso me di cuenta de lo que había hecho? No realmente. Me decía a mí misma que solo estaba bromeando, pero en el fondo sabía que lo había herido. Simplemente no quería admitirlo. Y sobre lo del dinero, pues no veía cuál era el gran problema. Él sabía que no era perfecta con las finanzas, pero no es como si estuviera tratando de arruinarnos. Pero sí, tal vez no estaba siendo totalmente responsable. Tal vez sí le estaba dejando mucho por resolver.
pero no iba a asumir toda la responsabilidad por eso. ¿Por qué lo haría? Al final del día, seguía pensando que tenía razón. Quiero decir, solo estaba tratando de divertirme un poco y quizás él lo tomó de la manera equivocada. Eso es problema de él, ¿no? Y ahora estoy aquí sentada, dándome cuenta de que tal vez no debí presionar tanto a Paulo. Pero todavía no creo que haya sido para tanto. Se le pasará, como siempre. Pero claro que las cosas empeoraron. Pensé que podía simplemente ignorarlo y seguir adelante como siempre lo hago, pero no. Paulo no es del tipo que simplemente lo supera como yo asumí. La mañana siguiente fue un desastre, y sinceramente, aún no estoy segura de cómo terminé en este lío. Pero aquí estamos. Me desperté temprano para preparar a los niños para la escuela, como cualquier otro día, pero algo era diferente. Había una frialdad en la casa y no era solo el típico ambiente de aún estoy medio dormida. No, era peor. Era como si fuéramos extraños. Paulo estaba callado, distante, y pensé, está bien, solo está siendo dramático. Estoy acostumbrada a que se ponga en plan melancólico cuando está molesto, y siempre pensé que esa era su forma de dejar que las cosas se calmaran. No le di mucha importancia. Pero entonces, mientras hacía café, entró a la cocina y dijo, ¿sabes, Jessica? Estoy cansado de ser el chiste. Estoy cansado de que actúes como si no aportara nada a esta familia. Me quedé helada. El tono de su voz era cortante, no era el tono habitual de Paulo. Era como si algo dentro de él finalmente se hubiera roto. Quería decir algo, lo que fuera, para arreglarlo, pero no pude. En vez de eso, simplemente me quedé ahí, con mi taza de café en la mano, tratando de parecer inocente, como si no supiera de qué hablaba. Quiero decir, ya había dicho que solo estaba bromeando la noche anterior, ¿qué más podía hacer? ¿Te das cuenta siquiera de cómo me hiciste sentir?, preguntó, con la voz temblorosa. Pude notar que estaba conteniendo las lágrimas, pero aún así no iba a disculparme por mis acciones. No podía. No quería admitir que tal vez, solo tal vez, me había pasado. Así que hice lo que siempre hago cuando no quiero enfrentar la verdad, me puse a la defensiva. Paulo, solo fue una broma, ¿por qué haces tanto drama por eso? Sabes que no lo dije en serio, dije, intentando sonar casual, pero podía escuchar el temblor en mi voz. Odiaba no poder controlarlo. Pero él no se lo creyó. Me miró con una expresión como si viera a través de todas mis tonterías. Siempre estás bromeando sobre mí, siempre haciéndome quedar mal frente a la gente, y ya me está afectando. Nunca tomas nada en serio, Jessica. Nunca nos tomas en serio. Eso dolió, y sabía que debía doler, pero en lugar de asumirlo, en lugar de sentirme mal por el daño que causé, solo me enojé. Le contesté con algo de lo que me arrepentí de inmediato, pero no pude detenerme. Bueno, tal vez si fueras un poco más, no sé, divertido, no sentiría que tengo que cargar con todo el peso yo sola todo el tiempo. Lo dije apenas conteniendo una risa sarcástica. Sabía que no debía decir eso, pero simplemente no pude evitarlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y la expresión en el rostro de Paulo cuando lo dije, nunca la olvidaré. No era solo dolor, era ira. Frustración pura. Pero yo no iba a dar el brazo a torcer. Intenté hacer como si no estuviera realmente enojada, como si solo estuviera desahogándome un poco. Pero no engañaba a nadie. Ni siquiera a mí misma. En el fondo sabía que solo estaba desviando la atención porque no quería enfrentar lo mucho que la había arruinado. Odio cuando las cosas se vuelven demasiado reales, cuando no puedo simplemente hacer como que no pasó nada y fingir que todo está bien. Así que pasamos el resto de la mañana en silencio. Los niños, por supuesto, no tenían idea de lo que estaba pasando. Solo estaban emocionados por ir a la escuela, lo cual supongo que fue una bendición disfrazada. Pero podía sentir la tensión entre Paulo y yo, incluso cuando no hablábamos. ¿Y lo peor? No me importaba lo suficiente como para arreglarlo. Pensé, bueno, ya se le pasará. Siempre se le pasa. Pero no me di cuenta de lo equivocada que estaba hasta más tarde esa tarde, cuando fui a revisar la cuenta del banco. Paulo usualmente se encarga de todas las cuentas porque, seamos honestos, yo no soy buena con el dinero. No puedo llevarle el ritmo ni aunque lo intentara. Siempre termino gastando más de la cuenta en tonterías y se va acumulando. Pero cuando revisé la cuenta, vi un gran problema. Paulo había retirado todos los ahorros.
todo. Entré en pánico total. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Realmente se había llevado todo? Lo llamé de inmediato, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, pero no contestó. Nunca contesta cuando las cosas se ponen tensas así. Entonces le mandé mensajes, esperando obtener algún tipo de explicación. Finalmente, me devolvió la llamada, pero el tono de su voz era helado. Ya tuve suficiente, Jessica. No tomas nada en serio. Ni nuestras finanzas, ni a mí, ni a esta familia. Estoy cansado de ser el que lo sostiene todo mientras tú haces lo que quieres. Ya no puedo seguir así. Sentí que me iba a ahogar. La realidad de la situación me golpeó de golpe. Lo había llevado demasiado lejos y ahora él se estaba alejando. ¿Y qué hice? Entré en modo control de daños total, como siempre. Paulo, no hagas esto. Podemos arreglarlo, te lo prometo. Lo siento. Por favor, no estés enojado. Ya sabes cómo soy. No quise lastimarte. Pero cuanto más le rogaba, más me daba cuenta de que no estaba funcionando. Él no respondía a mis disculpas, solo seguía repitiendo que había terminado, y yo me quedé ahí, sabiendo que lo había llevado demasiado lejos, pero aún sin asumir toda la responsabilidad por nada. Me dije a mí misma que todo estaría bien, que se le pasaría, pero en el fondo sabía que esta vez era diferente. Esta vez, tal vez sí lo había empujado demasiado. Los siguientes días fueron los más silenciosos que he vivido en esta casa. Era tan malo que ni siquiera podía mirar a Paulo sin sentir ese peso pesado en el pecho. Pero honestamente, aún no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo disculparme sin sentir que estaba renunciando a todo, y tal vez no estaba lista para hacer eso. O sea, claro, quizá fui yo la que hizo la broma, la que lo hizo sentirse menos, pero él pudo haberlo dejado pasar. ¿Por qué no lo hizo? Siempre ha sido tan sensible con esas cosas. ¿Por qué no pudo simplemente reírse como todos los demás? Intenté justificar mis acciones en mi cabeza porque, sinceramente, no quería enfrentar la realidad de que me había equivocado. Pero las cosas no mejoraban, de hecho, estaban empeorando. Ya no me hablaba como antes, y hasta cuando estábamos con los niños, era como si solo estuviéramos actuando. Los niños no entendían, pero yo sabía que podían sentir la tensión. Yo también la sentía. Cada vez que miraba a Paulo, veía tanto enojo en sus ojos, tanto dolor. Y lo peor era que no sabía cómo arreglarlo. Pasé toda la semana tratando de distraerme con el trabajo, la limpieza, cualquier cosa para no pensar en cuánto la había arruinado. Pero por la noche, cuando la casa estaba en silencio y todos dormían, me quedaba acostada pensando en la conversación que tuvimos, y me preguntaba si podría haber dicho algo diferente. ¿Podría haberlo manejado mejor? ¿Podría haberme disculpado de verdad por una vez? Nunca antes me importaron estas cosas, si hería a Paulo o no. Siempre pensé que solo era dramático, que se le pasaría eventualmente. Nunca pensé que llegaría a esto. Nunca pensé que realmente me cerraría la puerta por completo. Pero no podía obligarme a disculparme. Eso significaría admitir que estaba equivocada, y simplemente no podía hacerlo. Aún no. El viernes por la noche, después de que los niños se fueron a la cama, Paulo finalmente me habló otra vez. Estábamos sentados en la sala, el aire denso con palabras no dichas. Quería decir algo, lo que fuera, para que entendiera de dónde venía, pero mi orgullo era más fuerte que mi deseo de arreglar las cosas. Jessica, empezó, con la voz apenas un susurro, estoy harto. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir dándote el beneficio de la duda para que tú sigas alejándome. No me respetas, no me valoras, y estoy cansado de fingir que todo está bien cuando no lo está. Sus palabras dolieron, pero no iba a dejar que viera cuánto. No podía. Tenía demasiado orgullo para eso. Así que, en lugar de disculparme, dije lo único que se me ocurrió en ese momento. Paulo, no quise que las cosas llegaran tan lejos, pero no voy a quedarme sentada actuando como si yo fuera la que arruinó todo. Tú fuiste el que sacó todo el dinero de la cuenta. Tú eres el que me está dejando fuera. Fue un golpe bajo, lo admito, pero no pude evitarlo. Tenía que defenderme. No podía dejar que me hiciera sentir como la villana en todo esto. No lo entiendes, ¿verdad?, me dijo con la voz temblando. He estado intentando mantener esto unido por tanto tiempo, Jessica. He estado cargando con todo,
y tú solo tomas y tomas sin devolver nada. Ya no puedo. No puedo más. Y fue ahí cuando me di cuenta. Hablaba en serio. Esta vez no iba a perdonarme. Ya no habría más fingir que todo estaba bien. Lo estaba perdiendo, y no sabía cómo detenerlo. El resto de la noche fue un borrón. No dijimos mucho después de eso. Ya no quedaba nada por decir. Me quedé en la sala mientras él se retiraba al dormitorio. Era como si estuviéramos viviendo vidas separadas en la misma casa, y ya no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, Paulo ya no estaba. Ni siquiera me despertó antes de irse. Me levanté de la cama y encontré una nota en la encimera de la cocina. Me llevo a los niños a casa de mi mamá. Necesito espacio. Hablamos después. Y ahí fue cuando todo finalmente me cayó encima. Lo había empujado demasiado lejos. Esta vez, había ido demasiado lejos. No estaba lista para afrontarlo, pero no tenía otra opción. Me senté en el sofá, sintiendo que todo por lo que había trabajado, todo lo que había dado por sentado, se me escurría entre los dedos. Pero, ¿realmente asumí la responsabilidad? ¿Realmente asumí mis acciones? No. Solo me quedé ahí, sintiéndome mal por mí misma, preguntándome cuánto tiempo tardaría Paulo en volver a arreglar las cosas. No podía evitarlo. No estaba lista para admitir que la había arruinado. No estaba lista para enfrentar el hecho de que tal vez había perdido a mi familia, a mi hogar. Todo lo que tenía, y fue entonces cuando me di cuenta. Ni siquiera estaba pensando en arreglar las cosas por él, estaba pensando en cómo me afectaba a mí. Paulo se quedó en casa de su madre durante 2 días. 2 días completos de silencio. Sin llamadas, sin mensajes, nada. Y aunque sabía que debería haberlo llamado, que debería haberme disculpado, no lo hice. En cambio, pasé el tiempo revisando el teléfono, intentando distraerme de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Cuando por fin volvió a casa, no dijo mucho. Estaba distante, más frío que nunca. Y, honestamente, no sabía cómo arreglarlo. No sabía cómo hacer que todo volviera a estar bien. ¿Pero acaso lo intenté? No. Me limité a quedarme ahí, esperando que él volviera y lo solucionara, como siempre. Los días después de que Paulo regresara fueron una bruma de intentos a medias por arreglar las cosas. Me repetía a mí misma que me esforzaría más, pero, sinceramente, no estaba segura de saber siquiera cómo. Esperaba que él simplemente me perdonara mágicamente y que todo volviera a ser como antes, como si nada hubiera pasado. Pero eso no sucedió. No funcionó así. Me decía a mí misma que las cosas estaban mejorando, que estábamos bien, pero en el fondo sabía que no había cambiado en absoluto. No había aprendido nada. Seguía siendo demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Claro, me disculpé de pasada, pero no fue genuino. Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad sin asumir la responsabilidad de cuánto lo había herido. No podía dejar de culparlo por todo lo que había salido mal, aunque, en el fondo, sabía que yo había sido quien lo había llevado al límite. Pasaron las semanas y las cosas siguieron frías. El silencio entre nosotros se volvió más insoportable. Nuestras conversaciones eran superficiales, como si fuéramos compañeros de cuarto en lugar de pareja. Hablábamos de los niños, de la casa, de cosas sin importancia, pero cualquier cosa real, cualquier cosa que importara, quedaba sin decir. Y yo lo permitía. Pasaba las noches despierta, preguntándome cuándo volverían las cosas a ser como antes. No entendía por qué él seguía tan herido, porque no podía simplemente perdonarme y seguir adelante. Pero no estaba lista para enfrentar la verdad, que había dañado algo irreparable, y tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. Tal vez lo había empujado demasiado. Tal vez mi broma, mi orgullo, mi negativa a asumir la responsabilidad habían sido la gota que derramó el vaso. Pero ya no se trataba de la broma. Se trataba de cómo lo traté con el tiempo. De cómo lo di por sentado, creyendo que podía hacer lo que quisiera sin enfrentar las consecuencias. Eventualmente, Paulo hizo sus maletas y se fue para siempre. No hubo un enfrentamiento dramático, ni una última pelea. Solo se fue por la puerta, llevándose a los niños con él, dejándome en la casa que habíamos construido juntos. Y eso fue todo. Se fue. Es difícil admitirlo, pero realmente no he aprendido la lección. Todavía siento más lástima por mí que por él.
Tal vez algún día me dé cuenta de la magnitud del daño que causé. Pero por ahora, solo estoy aquí, tratando de recoger los pedazos de lo que queda de mi vida y preguntándome si alguna vez podré arreglar el desastre que hice. Pero en el fondo sé que no puedo. Ya es demasiado tarde para eso. Y tal vez sea lo mejor. No creo que nunca llegue a entender del todo cómo terminé aquí, pero he llegado a aceptar que fui yo quien lo causó. No fue él. Fui yo. Y supongo que eso es lo más difícil de aceptar. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.